Otra clave para tener un hogar feliz y una vida feliz en el internado es reconocer que otros espíritus pueden involucrarse en una relación entre dos personas. Demonios pueden involucrarse en la relación entre dos seres humanos. Yo lo aprendí por experiencia, pero después lo vi en la Escritura. Muchas veces, cuando hay desacuerdos, fricciones, roces, tú no estás escuchando tu cónyuge. No estás escuchando la voz de tu amada o amado. Tú estás escuchando la voz de un demonio que está hablando a través de tu compañero. Ay, no puede ser. Un demonio, Satanás mismo habló a través de Pedro, el gran apóstol, ¿no? ¿Recuerdan? De repente, no por algún pecado escondido en Pedro, sino porque cosas así suceden en la esfera espiritual de esta vida. No solo el Espíritu Santo puede tomar control de nuestra lengua, como David dijo, el Espíritu ha hablado por mí, por mi boca. ¿Cuántos entendemos que también Satanás podría hablar a través de nuestra boca, como en el caso de Pedro? ¿Sí o no? Y en el poder de la lengua hay la vida y la muerte. La esposa de Job llegó a ser un canal, un portavoz para Satanás. Satanás le dice, toque su cuerpo y él va a maldecirte en tu cara. Entonces Dios le dice, está bien, toque su cuerpo. Te doy permiso. A ver cómo responde. Y Satanás seguramente sacó de su bolsa de trucos la peor enfermedad en que podía pensar, ¿no? Lo más dolorosa, horrible. Y la puso sobre Job con el permiso de Dios. Y en eso la esposa ve que algo anda muy mal aquí. Y la esposa llega y le dice, ¿todavía estás manteniendo tu integridad? Maldice a Dios y muérete. ¿De dónde vino ese mensaje? El mismo Satanás tratando de convencerle que ya llegó el momento para morir y maldecir a Dios. ¿Esa no fue la voz dulce de su amada? Ella sencillamente había prestado su boca a la voz del inicuo. Es increíble cuántas peleas suceden el domingo por la mañana antes de llegar a la iglesia. Cuántas fricciones en la caminata, en el carro, en el bus, lo que sea. Ay, empiezan a luchar y pelear y hay desacuerdos. ¿Por qué? Satanás está tratando de preparar tu corazón para que no puedas recibir nada en la iglesia. Pero Dios quiere preparar tu corazón con el espíritu de arrepentimiento para que Él pueda sembrar la semilla en tu corazón. ¿Algunos se han dado cuenta de que muchas veces hay peleas el domingo por la mañana? ¿Sí? ¿Cuántos han visto eso? Sí, a veces hay peleas. No son los amados miembros de la casa, es Satanás metiéndose. Ya es tiempo de cortar esa influencia, no prestarle atención, no decir, mi esposa me dijo eso, que yo maldiga a Dios. No fue tu esposa. Fue un enemigo, un demonio. En Génesis 31:49, Labán dice algo que yo entendí después de haber tenido una experiencia que voy a contarles. Labán
le dice a Jacob, atalaye Jehová entre tú y yo. O sea, que Jehová esté entre tú y yo. Y eso sí es posible. Que entre tu vida y la vida de tu esposa, Jehová puede ponerse. Él puede ser el intérprete de todo lo que sale de tu boca. La experiencia que tenía hace años es que yo andaba muy de cerca con un amigo. Y por años empezamos a tener problemones. Él se enojaba, no me entendía cuando yo le hablaba. Siempre vio la cosa de otro ángulo. ¿Han experimentado eso? Que alguien agarre tus palabras y las tergiversa. ¿Sí? ¿Ha sucedido? Ni estabas pensando en lo que él concluye. Entonces, cada día fue peor y peor y peor. Y yo sinceramente tenía miedo de acercarme a ese hombre para decirle cualquier cosa. Y si tenía que decirle algo, yo pasaba 1 hora, 2 horas pensando en cómo decírselo. La forma más inocente, sin ningún motivo falso, ninguna palabra que podría ser malentendida. Ahora sí, si lo digo así, él podría decir, no, así, no, tampoco es, no. Hasta 1 hora, ¿cómo voy a decírselo? Esta es la forma. Y al decírselo, se enojaba, pensando que yo quería decirle otra cosa. No puede ser, Señor, ¿qué pasa aquí? Y en una de esas ocasiones, después de tanto trabajo, se lo dije algo, se enojó y en ese instante el Señor abrió mis ojos. Yo vi un demonio más o menos de mi altura, la altura de él, parado entre él y mi persona, un demonio. Y todo pasaba por el demonio. Somos seres espirituales. ¿Entendemos eso? Escuchen, esto es un misterio de la vida, la comunicación humana y divina. Palabras son poderosas. La palabra creó el universo. Dios mismo se llama la palabra para que entendamos, no solo para que entendamos, sino que es un hecho. Es poder su palabra y somos semejantes. Pero como hemos estudiado en otras clases, hemos hablado del milagro de la comunicación. ¿Sí? ¿En otra clase o no? Recuerden que si yo abro mi boca o tú abres tu boca y tu amigo realmente entiende el concepto que está en tu cerebro, es un milagro. Sí, es casi un milagro. Algunos tienen una mirada perdida. No recuerdan. ¿No hemos hablado de eso? ¿O sí? ¿Cuántos no recuerdan eso? Si necesitamos repasarlo, está bien. A ver. ¿Algunos? Bueno, la versión muy corta. No escuchamos con las orejas físicas, el órgano. Escuchamos con el cerebro. Vemos con el cerebro, no con estas cámaras. Como las orejas, los ojos hacen la misma cosa. Ellos pueden transferir una fotografía, una imagen, en señales eléctricas que pasan por nervios, llegan al cerebro y el cerebro dice, tú estás viendo tal y tal cosa. Si el cerebro se equivoca, tú estás 100% seguro de que sí estás viendo eso, pero no está ahí.
Yo he visto cosas que no estaban ahí. ¿Nunca ha sucedido contigo? Es una de las fuentes de fricciones en la casa. Pero yo vi ese libro sobre la mesa. Hace 3 horas estaba ahí. Y una semana más tarde lo encuentro en mi attaché. Siempre estaba ahí. La mente interpreta la fotografía. No solo la fotografía, no, las señales eléctricas. Lo mismo con la oreja. Convierte sonidos, ondas en el aire, a señales eléctricas, pasan por el nervio, llegan al cerebro, y el cerebro tiene que interpretar las señales eléctricas. Si el cerebro dice, tú acabas de escuchar eso y lo otro, es lo que estás escuchando. Tal vez la persona ni lo dijo. Es lo que tú estabas pensando, predispuesto fuiste a oír eso. Pero es solo el principio de dolores. El primer cerebro tiene que formular la frase, su declaración. Y tal vez él va a usar palabras no adecuadas para expresar su concepto. Tal vez su concepto de ciertas palabras es diferente al concepto de la otra persona. ¿Entienden? Todos tenemos nuestras definiciones propias de palabras. Y no son iguales, sino es por la experiencia de uno. Esa palabra quiere decir tal cosa. Y la otra persona dice, no, esa palabra no quiere decir eso. El primer cerebro no lo sabe. No tiene las mismas definiciones. Pero él usa palabras equivocadas tal vez. O la primera persona sí formula bien las palabras. Ya, los dos están de acuerdo con las definiciones, pero a veces la boca es rebelde. Tú a veces has dicho sí cuando querías decir no. No es una equivocación del cerebro, sino de la boca. El cerebro envió el mensaje sí y la boca dice no. Bueno, para padres es muy común. A veces yo estaba viendo a Rebeca, mi hija, y yo nunca me confundía con respecto a su cara. Yo sabía que era Rebeca. Le decía, Hannah, Elizabeth, no, Rebeca, por favor, ven. ¿Cuántos padres han hecho eso? ¿Algunos? No es una equivocación del cerebro, es una equivocación de la boca. Ahora la persona habla esas palabras, la boca tal vez da el mensaje correcto, después llega al oído, es convertido en la señal, llega a la mente y tal vez la mente dice que ella dijo que no, pero ella dijo que sí. Pero estamos predispuestos a oír no. Estamos esperando oír no. Esperando a oír no. ¿Sí? Y es lo que escuchamos. No, que no. Pero dijo que sí. Pero supongamos que el cerebro capta perfectamente bien todas las palabras, entiende perfectamente bien las definiciones de la otra persona, pero dice, ¿qué quiere decir con eso? Yo sé cuál es su motivo. El mensaje verdadero, él dice tal y tal cosa, pero el mensaje verdadero es este. Porque yo sé de dónde viene. Con qué corazón lo dice. O, por otro lado, la persona puede decir, pero como él elevó su voz con esa palabra, él quiere decir otra cosa. ¿Ven? Es un milagro si nos entendemos. Fíjense en la diferencia leve o grande en una frase, según la entonación de la voz. Ese
perro se comió mi comida. Ese perro se comió mi comida. Ese perro se comió mi comida. Ese perro se comió mi comida, no mis zapatos. ¿Sí? ¿Entienden? Solo la entonación cambia radicalmente. Ese perro se comió mi comida y no la suya. Entonces el cerebro escucha la entonación que quiere escuchar y llega a sus conclusiones. Es un milagro si nos entendemos. Entonces, como parejas debemos entender esto. Yo solía, sí, yo no creo que ha habido una pareja que no haya tenido peleas. Bárbara y yo hemos tenido nuestras discusiones y cada año hay menos. Y una gran parte de las discusiones terminaron cuando nos dimos cuenta de que es casi imposible entender el concepto del otro, o es casi imposible oír bien. Es por eso un pastor tiene un problema, un trabajo increíble, porque si hay 100 personas aquí, al salir de este salón, 100 ideas diferentes van a salir. De verdad, no estoy exagerando la cosa. Si afuera uno empieza a hacer un sondeo, ¿y cuál fue el tema principal de la lección hoy? Tal vez habría 100 opiniones diferentes. Porque escuchamos con el cerebro. Y ustedes no van a entender lo que mi cerebro está diciendo sin un milagro. Sin un milagro. Por eso, la palabra hablada no es tan importante como la unción que fluye. Es la unción del Espíritu que nos da revelación y entendimiento. ¿Entendemos eso? Y es lo mismo en el hogar. ¿Cuál espíritu está en el hogar? ¿Cuál espíritu está influyendo en nuestros corazones? ¿Un demonio o el Señor atalayando entre nosotros? Parado entre nosotros. Y yo vi en ese momento que un demonio, fíjense, ¿saben que demonios pueden hacer milagros? ¿Ustedes saben eso o no? ¿Sí? No pueden lastimarnos, hacernos daño. No debemos tener miedo de demonios, pero sí, son seres que tienen habilidades en lo espiritual. Un demonio puede ser un milagro. Puede literalmente cambiar las ondas entre la boca de una persona y el oído de la otra persona. Y también puede hablarle a la mente de la otra persona. ¿Ves lo que él quiere decir con eso? La vida a veces se pone difícil, ¿no? Pero si nos mantenemos bajo el espíritu de arrepentimiento, no estamos tan seguros de nosotros mismos. Yo dije esto, no lo dijiste. Sí, no, sí, no. Es lo que yo quería decir. Tal vez no lo dije. Ya no tengo confianza en mi boca. Es rebelde. No me obedece a veces. Bueno, entonces debemos reconocer esto en el hogar y dejar de discutir si la otra dice, no es lo que está bien, no es lo que tú querías decir entonces, pero es lo que yo escuché. Tal vez escuché mal o tal vez tú hablaste mal, pero no hay problema, ya es resuelto. Es el asunto. ¿Sí? Otra clave. No es posible tener un hogar feliz sin la presencia de Jesús. Sin la presencia del Señor. Bueno, tal vez después de su misericordia es el ingrediente más importante. Si Él está presente. Si Él tiene misericordia de nosotros, número 1. ¿Recuerdan que es imposible tener un hogar feliz
sin una obra del Espíritu, sin misericordia. Pero sin la presencia del Señor no habrá gracia ni verdad para hacer esa obra. Es una cosa ser un cristiano. Es otra cosa ser un cristiano que lleve su presencia. Hay muchos que se llaman cristianos, pero la verdad es que poca gente hoy literalmente lleva la presencia de Dios en su vida, como María, la Madre del Señor. Dios está contigo. Y una de las razones por esto es que perdónenme, pero es la verdad, para la mayoría de los cristianos, entre comillas, Dios y la espiritualidad en su vida es nada más que un aditivo. ¿Ustedes saben qué es un aditivo? Bueno, como para un carro. ¿Saben qué es un aditivo para un carro? Algunos sí. Tal vez otros no tienen carro. U otros tienen carros tan nuevos que nunca necesitan aditivos. Pero sí, yo tengo un vehículo en los Estados que empezó a gotear, se dice, el aceite de la caja de transmisión. Entonces lo llevé a un mecánico y él me dice, antes de desarmar la caja, echemos este líquido, un aditivo, porque muchas veces tapa los hoyos. El hule se hincha con este líquido y todo funciona mejor. O tal vez el motor está fallando. Echemos este aditivo para que funcione mejor y queme menos aceite. Aditivos. Para muchos cristianos, Dios es solo un aditivo a la vida para que la vida marche mejor. ¿En serio? Es solo para que yo tenga una vida más feliz. Dios no es el Rey de Reyes. Dios no es el Señor sobre nuestra vida. Es solo un aditivo. Algo que agregamos a la vida. La religión, la religiosidad ha sido agregada para que todo marche mejor en nuestra vida. Había una mujer, ya desde hace años salió de Hebrón, pero esta mujer llegaba a la iglesia, abiertamente decía, yo llego a la iglesia con mi esposo porque es alcohólico y él necesita la ayuda para que tengamos un hogar más feliz. Después de unos años, oímos de que ella había llevado a su recién nacido a la iglesia católica para bautizarlo allí. Le preguntamos, ¿qué pasó? ¿Por qué bautizaste el bebito ahí? Por si acaso la doctrina de Hebrón está equivocada. Puro aditivo. Dios y todo. Sin ninguna convicción, ningún entendimiento. No había una relación personal, ni leía la Biblia. Puro aditivo en su vida. Fue Dios. En los Estados Unidos, no sé cómo sea la cosa aquí en Guatemala, pero muchos cristianos deciden dónde van a vivir debido a su trabajo. Si su trabajo los manda a tal y tal ciudad, ahí van a vivir. ¿Y saben por qué? Porque Dios es un aditivo en su vida. Para un cristiano realmente entregado al Señor, y lo he dicho por años, lo primero que hace es buscar la iglesia que sea la mejor que él puede encontrar en todo el país para su familia. La mejor iglesia posible para su familia y su vida espiritual y eterna. Moverse ahí y después buscar empleo. Esa persona sí tiene Dios como el centro de su vida. ¿De veras? Imagínense, qué increíble. Mi trabajo va a determinar si yo vivo en Sodoma o en Hebrón, como Abraham y Lot. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Ganar dinero?
es más importante que alimentar la vida espiritual de mi persona y mi esposa y mis hijos para que terminemos la carrera en el cielo y no con los sodomitas. Señor, ayúdenos. Pero, y estamos terminando esta parte, ¿cómo tener la presencia del Señor en nuestro hogar? En nuestras vidas. Primero, que Él ocupe el primer lugar en las prioridades. Pero Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden. No acepta el caos en su presencia. Él vive donde hay orden celestial, no orden satánico. 1 Corintios 14, verso 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Es un verso, hay otros, pero Dios es un Dios que exige orden. Y hay un gran peligro si la vida está fuera de orden en algunas áreas. Hay peligros, hay consecuencias. Fíjense en la importancia de hacer todo en orden. David, un hombre conforme al corazón de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, obviamente, como vimos más tarde en su vida, estaba moviendo el arca que llevaba la presencia del Señor para meterla en una tienda, el tabernáculo de David. ¿Y recuerdan lo que sucedió? Usa, el sacerdote, murió. ¿Por qué? En lugar de traer bendición, trajo maldición. Porque había una cosa fuera de orden. ¿Recuerdan la cosa fuera de orden? ¿O no? Sí, los levitas no estaban llevándola, sino él usaba el sistema, el método de los filisteos para mover el arca. Para los filisteos funcionó, pero no para los hombres de Dios. Moisés, preparado por Dios durante 80 años largos. Y ahora obedeciendo la voz del Espíritu, regresando a Egipto para librar al pueblo e iniciar la nación santa. Y Dios trata de matarlo. Quiere matarlo. ¿Recuerdan? Una cosita fuera de orden. Él iba con el mensaje de la circuncisión, el pacto de Dios, pero su propio hijo no había sido circuncidado. Fuera una cosita. 1 Samuel, los filisteos regresan al arca y una ciudad dice, ¡ay, qué oportunidad de la vida! Una oportunidad de la vida. Podemos ver adentro del arca algo que ningún israelita ha podido hacer desde Moisés. Durante los últimos casi 500 años, el arca ha sido un misterio escondida de nosotros. Y la vieron, ¿y qué pasó? Más de 50,000 murieron. Una cosa fuera de orden. En el Apocalipsis 2:4, la iglesia de Éfeso, linda, una iglesia muy entregada, trabajadora, pero una cosa fuera de orden. El Señor dice, si no arregles esa cosa fuera de orden, van a ser cortados. Dios no es duro con un garrote. No. Es que Él no es capaz de permitir desorden en su presencia. Él quiere que tengamos su orden. Él no está duro, no está exigente diciendo, si no te alineas voy a darte duro con mi garrote. No. Él está diciendo, ven a mí, yo quiero estar contigo, pero yo no puedo estar en un lugar donde hay desorden, caos, pecado. Yo no puedo. Soy santo. ¿Entienden la actitud de Dios? No es de dureza. Te doy duro. No. Por favor. Está diciéndonos, escoge vida y no la muerte. Vida y no la muerte.
se humilla para ofrecerse a nosotros, imagínense. Lejos de ser duro. Pero Él no puede, su presencia sencillamente no puede estar en el lugar de desorden, porque si Él vive ahí, Él va a dejar de ser Dios. Un Dios santo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No es cuestión de opinión humana, es cuestión de escuchar de Dios y alinear nuestras vidas con el orden de Dios. Entonces, en el resto de este curso, queremos ver el orden de Dios para los miembros de la familia, para la casa. Si no tenemos su presencia, no vamos a prosperar. Pero si no andamos en su orden, su presencia va a retirarse, tiene que retirarse.